Bienvenidas y bienvenidos a la cátedra Mario Kaplún, y vamos a este taller sobre el neofascismo del siglo XXI. Esto es una parte del conjunto de talleres que vamos a desarrollar sobre pedagogía antifascista. Paso la palabra a la directora del CIEPAL, la profesora Giselle Dávila. Muchas gracias, Roberto. Les presentamos, Roberto Aparici es el coordinador de nuestra cátedra Mario Kaplún. Hoy es mañana y como él ha comentado, estamos en un ciclo de talleres sobre el auge de la extrema derecha y la pedagogía antifascista en el siglo XXI. En este momento, en el segundo taller, estaremos con el tema neofascismo del siglo XXI, no es el fascismo del siglo XX. Nuestro conferenciante será Enrique Javier Díez Gutiérrez, quien es experto en la materia, es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y autor de varios libros, entre ellos el Pedagogía del Decrecimiento, que salió en octubre de 2024, el emprendimiento o emprendurismo educativo, educar en las reglas del capitalismo, que está nuevito ahora en este año se está publicando, la memoria histórica democrática de las mujeres, que salió en el 2023, pedagogía antifascista del año 2022, entre muchas otras obras, nos estará acompañando para que trabajemos y para que debatamos y dialoguemos aquí en CIESPAL, la Casa de la Comunicación, y en la cátedra Mario Kaplún sobre estos temas. Para nosotros es importante conocer y saber desde dónde se origina todo el neofascismo, cómo está incurriendo en todas las áreas de la vida cotidiana de las personas y cómo esto afecta, por ejemplo, a derechos ya adquiridos durante tantos años y con tantas luchas alrededor del mundo. Así es que para CIESPAL es importante trabajarlo también desde esta revisión comunicacional de los discursos que tenemos en las redes digitales, de la exposición a la que tenemos estos discursos y cómo enfrentamos todos estos problemas. Así es que, sin más, la metodología será que nuestro expositor invitado, el profesor Enrique Díez, estará dándonos una primera conferencia y les damos la bienvenida también a las personas que hoy nos acompañan en la sala y que tendrán la posibilidad de hacer sus comentarios, acotaciones, aportaciones a la exposición que haga Enrique. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, seguirnos en las redes digitales de CIESPAL y encontrarnos en este segundo tema. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, muchas gracias a la cátedra Mario Kaplún, gracias a ambos, tanto a Roberto como a Gisela, por haberme invitado. Y este es el segundo taller sobre las características que hacen diferente al actual neofascismo del siglo XXI del fascismo tradicional, que es continuación del primer taller sobre el auge del neofascismo del siglo XXI, por qué ser de extrema derecha está de moda entre los jóvenes, y que posteriormente abordaremos en otros talleres también cómo se difunde el neofascismo a través de las redes sociales en una batalla cultural que se está dando desde TikTok a otras redes, y los efectos colaterales del neofascismo, la normalización de la barbarie. En este caso, queremos abordar un poco aquí cuáles serían estas características del actual neofascismo. Y lo primero que se podría decir es que el neofascismo recoge elementos sustanciales de la tradición clásica del fascismo: la propiedad privada, los valores tradicionales de la nación, la apelación a un pasado mítico, sea el imperio colonial conquistado y perdido, o la dictadura franquista como tiempo de estabilidad y prosperidad en la España nacional católica. También recoge elementos de ese fascismo tradicional, como la búsqueda de chivos expiatorios a quienes atribuirles todos los males y contra quienes centrar todos los rencores, para lograr siempre la confrontación antagónica de un nosotros contra un ellos. En el fascismo clásico era los judíos, los comunistas, los gitanos, ahora son fundamentalmente los inmigrantes o el feminismo.
Además, recoge también ese combate contra la supuesta islamización de Europa, la bandera del orden público, del control social, de la autoridad y la disciplina, sea con la insistencia, por ejemplo, aquí en Europa es muy frecuente, de la prisión permanente revisable, es decir, condenar a las personas de forma eterna a estar en prisión, o el apoyo a las leyes mordaza contra la libertad de expresión. Pero junto a estos ejes clásicos del fascismo, patria, bandera, imperio, orden, el neofascismo actual suma su lucha contra la globalización y la recuperación del ultranacionalismo, clamando por mecanismos proteccionistas frente a las imposiciones de organismos internacionales. No tenemos más que ver las recientes batallas económicas, pero también ideológicas. De hecho, su batalla cultural contra el marxismo y el comunismo, ahora mutados, según ellos, en lo que denominan la ideología de género y el feminismo supremacista, denunciando las leyes incluso contra la violencia de género. De hecho, incluso asumen las teorías de la conspiración y utilizan los bulos y las fake news en las redes sociales, sea la financiación venezolana e iraní a Podemos aquí en España o la invasión musulmana en toda Europa, por poner algunos ejemplos. También está recurriendo al victimismo homoidentitario, alegando que, por ejemplo, por poner ejemplos en el ámbito español que resultan, yo creo, bastante comunes, ellos dicen que los taurinos, es decir, los aficionados a los toros y los cazadores, son oprimidos por el totalitarismo animalista, porque dicen que los defensores de los animales no les dejan seguir matando animales, o que los hombres están atemorizados por las leyes de igualdad, o que los católicos están marginados por el laicismo. De hecho, se manifiestan contra la dictadura de lo políticamente correcto, provocando además en aspectos que eran hasta hace poco impensables, utilizando casi lo que podemos denominar la ventana de Overton, ¿no? E incluso defienden la homofobia y el ecofascismo, pero especialmente el modelo neoliberal. Lo que le hace radicalmente diferente al fascismo clásico es que integra la ideología neoliberal. Hacen alegatos exaltados en los que defienden ser los adalides de la libertad individual y del emprendimiento, por supuesto de los empresarios, frente a lo que ellos denominan el igualitarismo y la organización colectiva. De hecho, lo que vemos es que están exhibiendo su antisindicalismo, antimovimientos sociales y anti toda forma de organización que reivindique la justicia social, algo que consideran, y cito textualmente a uno de los iconos de la ultraderecha aquí en España, Isabel Díaz Ayuso, dicen que la justicia social, lo dice ella, es un invento de la izquierda que promueve la cultura de la envidia. Con lo cual, lo que vemos es que conjugan así un programa económico radicalmente neoliberal con el más rancio neoconservadurismo social. Su ruta de salida de la crisis y su programa político en conjunto muestran una apuesta clara del neofascismo por el neoliberalismo, lo cual les desmarca del coqueteo con aspectos sociales que tuvieron inicialmente los fascismos del siglo XX. Esta ultraderecha ha conformado muy diferentes coaliciones políticas entre el poder financiero, el gran capital, intelectuales neoconservadores, libertarianos y anarcocapitalistas y medios de comunicación financiados por ellos, con lo cual ha logrado que sus propuestas se difundan a nivel global y en muy diferentes escenarios. Dice Adoración Guamán, una compañera de la Universidad de Valencia, que los estragos causados por el neoliberalismo, desigualdad, empobrecimiento, intemperie, miedo, resentimiento, desconfianza incluso en la propia democracia, han preparado el terreno para que emerja un nuevo fascismo que, lejos de combatir el neoliberalismo causante, se ofrece a él para llevar su hegemonía aún más lejos. Por eso digo que el neoliberalismo y el neofascismo constituyen así dos expresiones indisociables entre sí de una misma configuración actual del sistema capitalista. En definitiva, el neofascismo actual es profundamente neoliberal. Su bandera también es la del Estado mínimo, excepto, por supuesto, en el control a cargo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y en el refuerzo de lo militar.
rechazan cualquier regulación estatal para paliar algunos de los efectos más destructivos del capitalismo, calificándolo como comunismo, socialismo o populismo de izquierdas. De hecho, consideran cualquier empresa pública como chiringuito, excepto las que dan ocupación y remuneración a sus cargos. Y se oponen, pero además de una forma vehemente, a los impuestos progresivos, al control de los oligopolios o a poner tasas a la libre circulación del capital. Repudian la propiedad privada en las áreas de educación, la propiedad pública en todo lo que es el terreno de lo educativo, lo sanitario, los servicios sociales, el transporte, la infraestructura, el deporte, la cultura, y de hecho lo que abogan es por convertirla en nichos de negocio, argumentando que así habrá más opciones en libertad. Fíjense que estoy utilizando su terminología porque han redefinido, resignificado incluso los términos y que han sido profundamente viralizados y asumidos y normalizados. El neofascismo no cuestiona los paraísos fiscales ni a quienes hacen negocios sin pagar los impuestos que corresponden. Apuestan, de hecho, por las rebajas en los impuestos al capital y las privatizaciones en los sectores estratégicos porque aplauden el libre mercado. Denuncian, yo creo que de forma disparatada, como castrochavistas a dirigentes como el anterior presidente Joe Biden o al actual de España Pedro Sánchez, porque no son suficientemente neoliberales. Y de hecho acusan de terrorista a quien sugiere que las grandes fortunas paguen un 1% para salir de la crisis con un reparto más justo y, por supuesto, llaman a combatir al comunismo internacional y a luchar contra cualquier propuesta que suponga un reparto justo de los recursos y de los bienes, porque, como ya dijimos en el primer taller, la justicia social para ellos es un invento de los resentidos de la izquierda. Es como si el capitalismo fuera el único sagrado para ellos. De hecho, ninguno de los grandes movimientos neofascistas de la actualidad mantiene posiciones que cuestionen el capitalismo. El discurso neoliberal ha acabado siendo visto por el neofascismo como la condición natural y normal de la futura sociedad. Por eso, como argumentaban ya hace años Walter Benjamin o Bertolt Brecht, no se puede abordar el fascismo sin plantearse el capitalismo. Su superación definitiva pasa por la superación del sistema capitalista. Mientras exista el capitalismo, el fascismo nunca se irá definitivamente. De hecho, el neofascismo no tiene nada de antisistema, como dicen los chavales jóvenes muchas veces en clase, sino que constituye el plan B autoritario del sistema. Cuando los poderes económicos ven la posibilidad real de que se implementen políticas de impuestos progresivos o, por ejemplo, que se regule el mercado, o que se renacionalicen empresas estratégicas, o que se apliquen reformas agrarias, o se puedan establecer medidas efectivas para una distribución real de la renta, amenazando sus tradicionales posiciones de poder y privilegio, bajan el telón de la ficción democrática asumida formalmente y resurge el fascismo, y olvidan incluso los consensos democráticos mínimos. En el tablero de la geopolítica, el neofascismo cumple una función clave, la de ocultar las raíces reales de la injusticia social y las crisis para, de esta forma, neutralizar la posibilidad de que se cuestione la responsabilidad de las élites económicas y financieras. Lo que hace la extrema derecha es sembrar la discordia entre los perdedores del modelo neoliberal, fomentando, por una parte, el orgullo de sentirse superior y, por otra, canalizando la ira popular hacia los colectivos más vulnerables. Porque el neofascismo incita al odio, a la ira, no contra los causantes de la desigualdad, sino contra los que la sufren. Así, mientras se alimenta la guerra entre pobres, quienes controlan el poder siguen repartiéndose el pastel y la fractura social se acrecienta. Otra de las características que diferencian al neofascismo actual del fascismo clásico es que puede convivir, al menos por el momento, con las instituciones representativas del modelo neoliberal y con las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas de contenido y parasitadas, dejándolas en la esfera de lo puramente formal. No tenemos más que ver como ejemplo la política de exterminio del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino, que convive con las órdenes de detención de su presidente y su exministro de Defensa por la Corte Penal Internacional, y con la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU calificando de genocidio la ofensiva a Israel en Gaza. Las 40.000 personas asesinadas
y desaparecidas en el Mediterráneo en los últimos 25 años, y el cementerio clandestino de personas migrantes en el desierto del Sáhara de dimensiones incalculables convive con la ley de extranjería española y con el sistema Frontex para las actividades de control fronterizo en las fronteras españolas de la Unión Europea, que crea pequeños Guantánamos en el norte de África para que digan que, o para que no digan que en Europa se vulneran los derechos humanos. Estos no son hechos aislados, sino que responden a una lógica global que se configura como un nuevo espacio neofascista que destaca por su institucionalidad y su construcción escalonada y cada vez más articulada y organizada, donde la impunidad de los hechos convive con la legalidad institucional desbordada por las atrocidades provocadas por el neofascismo sin que apenas tengan consecuencias. También hay que considerar otra de las características nuevas del actual neofascismo, es su organización y coordinación a nivel global, configurando lo que hemos denominado, en este sentido, trabajo con el profesor Mauro Jarquín, y lo hemos denominado una internacional reaccionaria o neofascista. La ultraderecha ya no es solo una serie de partidos aislados que no tienen casi ningún peso en la Unión Europea o en Latinoamérica o Estados Unidos, sino que va creciendo. En Europa, como hemos visto, tiene el 25% del electorado y está llegando cada vez más a gobiernos. No perdamos de vista que desde 2021, además de Hungría y Polonia, ha llegado en estos últimos años a los gobiernos, como decía antes, de la República Checa, Italia, Suecia, donde está apoyando externamente al gobierno, a Finlandia, a los Países Bajos, a Croacia. Claro, en Argentina Milei gobierna y aplica su motosierra a todo lo que sea público y progresista. Y todos ellos se reúnen periódicamente para apoyarse y poner en común sus líneas estratégicas y de acción política, donde también participa el presidente de Ecuador, efectivamente. Esto es lo que ellos denominan la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, que es un encuentro periódico organizado por la Unión Conservadora Americana desde el año 1974. Con el paso del tiempo y un evidente proceso de internacionalización, se ha convertido paulatinamente en un punto de encuentro de la nueva derecha, de la vieja derecha, de la alt-right y la ultraderecha actual a nivel global. Es un evento que reúne a líderes del mundo ligados a este pensamiento, a cientos de organizaciones, a miles de activistas y a millones de espectadores a través de los medios. Ha jugado históricamente un papel clave para articular la confluencia de políticos, de intelectuales públicos, de estrategas, de activistas, con el fin de construir relaciones y mezclar agendas diversas. La CEPAC actualmente se ha constituido, yo creo que en lo que podríamos denominar, como decimos el profesor Mauro Jarquín y yo, en un espacio global de encuentro y un foro prácticamente obligatorio de las distintas expresiones de ultraderecha global. De hecho, la lista de invitados a su edición 2022 en Ciudad de México reunió a José Antonio Cast, ex candidato a la presidencia de Chile, ultraderechista; Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro; a Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista de Vox en España; a Ted Cruz, que es un ultraconservador, un senador republicano por Texas, en Estados Unidos; a Steve Bannon, que les conocemos como el estratega político de la ultraderecha estadounidense; y Javier Milei, actual presidente de Argentina, que salió al grito de presidente, justamente cuando ni siquiera se lo había planteado. 2 años después estaba en la presidencia. Y a mediados de 2024 se llevaron a cabo en Madrid 2 eventos cruciales por parte del neofascismo. El primer acontecimiento, que se denominó, creo que era algo así como Madrid, Europa, Viva 24, o algo así, que fue organizado por Vox y los conservadores y reformistas europeos, reunió a políticos mundiales de la extrema derecha. Estaba ahí el expresidente, el primer ministro polaco, la presidenta del gobierno italiano Giorgia Meloni. El segundo fue el encuentro regional del think tank Atlas Network, llamado el Foro Europeo de la Libertad, que está organizado por la Fundación para el Avance de la Libertad, que es un think tank de Madrid asociado a Atlas Network. Y la coincidencia de ambos eventos, lo que vemos es que son un síntoma de la creciente organización de la extrema derecha a nivel político electoral, tanto en Europa como a nivel mundial, en esa internacional reaccionaria o neofascista. Pero, ¿cuáles son los ejes prioritarios en los que se sustentan las políticas neofascistas? Hay 2 conceptos que, en cierta manera, por sintetizar e ir finalizando, lo envuelven todo.
el miedo y el odio a todo lo distinto y diferente que se ve como una amenaza a la tradición más conservadora del orden establecido y, en consecuencia, trata de excluirlo y expulsarlo, trátese de la acogida de refugiados o de personas migrantes. Y que es que se está imponiendo así el supremacismo blanco, la segregación, la xenofobia, el racismo puro y duro en sus múltiples versiones, recurriendo a toda suerte de tópicos y estereotipos. Y además se propaga la homofobia, el antifeminismo, la negación del cambio climático y de otras cuestiones que tengan que ver con la evolución social o con los datos científicos, y se recurre al autoritarismo mediante un Estado autoritario y centralizado, poco proclive a aceptar las distintas lenguas y culturas que para nosotros aquí en España, pero para los pueblos originarios, es un serio problema. Y sobre todo nos dicen que la seguridad es clave, a costa de sacrificar la libertad, la democracia y la justicia social. Y por otro lado se percibe una tendencia a mitificar las glorias de un pasado no siempre muy ejemplar y a ocultar o blanquear sus aspectos más crueles y oscuros. Pongamos que hablamos de dictaduras y holocaustos. De ahí la importancia de proteger legalmente la recuperación de la memoria histórica democrática en los distintos ámbitos sociales. Por eso concluyo diciendo que a veces cuando nos enfrentamos a la extrema derecha, al neofascismo, decimos que resistir es casi un acto heroico. Realmente yo creo que tenemos que generar y combatir esa batalla cultural que está desarrollando el neofascismo. Lucio Anneo Séneca, en el siglo IV, antes de nuestra era, afirmaba que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerla. Y tenemos que atrevernos a soñar porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso creo, y desde mi perspectiva como profesor de la Facultad de Educación, que debemos educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas. Porque, insisto, no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición. Les recordamos que estamos tratando el segundo tema de este ciclo de talleres alrededor del auge de la extrema derecha y la pedagogía antifascista en el siglo XXI. El segundo tema que nos convoca es neofascismo del siglo XXI. No es el fascismo del siglo XX. Por favor, entonces, ahora en la metodología que vamos a tener, pedirles a las personas que nos acompañan en sala, si es que alguien quiere hacer algún comentario, acotación, para que podamos empezar este diálogo. Adelante, si alguien quiere levantar la mano, entonces les damos la palabra para que podamos participar. Mientras se animan, decirles que nos pueden seguir por las redes de CIESPAL. Ustedes buscan en todas las redes digitales CIESPAL y van a encontrar estos conversatorios, estos talleres que nos permitirán apoyarnos y conversar más sobre estas pedagogías y sobre las formas de educación que hoy tenemos. Adelante, Manuel, por favor. Hola, saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar de donde nos veáis. Muchas gracias, CIESPAL, muchas gracias a Enrique, a Gisela, a Roberto, a todos los compañeros, compañeras que estamos aquí participando. Y bueno, el tema es muy interesante. Yo tengo muchas reflexiones, voy a intentar ser rápido y resumir. Una de las preocupaciones personales mías que estoy viendo en los últimos tiempos, pero los últimos días prácticamente, sería el problema de la memoria histórica y el problema de que se reescriba la historia, ¿no? Y en este sentido me parece muy importante la utilización del lenguaje que se está dando y cómo se apropian los elementos neofascistas, digamos, de términos que confunden. Y claro, resalto la importancia enorme que tiene también el fenómeno de la desinformación y de la posverdad, que junto con el auge de las tecnologías digitales de información y de comunicación tienen mucho peso en esta evolución, en esta deriva hacia el neofascismo, impulsado sobre todo por las entes también neoliberales, ¿no? Entonces, recuerdo cuando mi padre me explicaba de pequeñito la política estadounidense, ¿no? Dice, mira, aquí en España los republicanos eran los de izquierda, ¿no? Y teníamos el bando nacional que era los de derecha, en el contexto de guerra civil.
Pero los republicanos de Estados Unidos no son como los republicanos que hay aquí en España. Entonces yo he llegado a escuchar últimamente que Hitler era de izquierda, porque su partido era nacionalsocialista. Y quizás en los jóvenes de los que hablábamos en la primera sesión, ¿no?, que está de moda ser fascista, pues ¿cómo afecta esto, no? O sea, ¿en qué sentido llegan a entender cuál es la verdadera historia y cuál no es, ¿no? De forma que, además, existe la generación de problemas, ¿no? O sea, los neofascistas generan problemas y luego ellos se erigen como los salvadores que vienen a dar la solución de este tipo de problemas. Luego, por otra parte, también la evolución, ¿no? O sea, el tema de hoy es la diferencia entre esos fascismos del siglo XX y el neofascismo del siglo XXI, y hay una figura, entre otras, importante, que lo ha dicho antes Enrique, Steve Bannon, ¿no? Como fue un asesor político, un asesor de campaña mediática también, junto con Conway, cuando exponían los hechos alternativos y esa generación, ¿no?, de ideas que no son la realidad, pero son mi verdad y yo la impongo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé si Trump, si todos los líderes autoritarios, neofascistas, que ha ido nombrando además Enrique de una forma excelente, ¿no?, se han copiado de alguna manera del fascismo europeo, del fascismo clásico. Trump lo aprendió, digamos, en 2016, estuvo de presidente, pero es que Steve Bannon también le ha dado clases, me parece, ya si no nos corrige Enrique, si tú dispones del dato, ¿no?, a representantes de Vox también. O sea, esta gente tiene una pedagogía fascista muy desarrollada, que creo que a día de hoy pues la están llevando a cabo sin ningún tipo de escrúpulo y se siguen formando y aprendiendo todas las técnicas estas de manipulación. En ese sentido, ¿qué podemos hacer, no? En el desarrollo de una pedagogía antifascista, ¿podríamos llegar a aprender algo de la pedagogía fascista que se está desarrollando? Y luego, toda la vulneración y destrucción de derechos. O sea, por una parte hay una generación de nuevas narrativas que lo que intentan destruir es otras narrativas, ¿no?, preexistentes y que sí se relacionan con la justicia social, el bien común, los derechos humanos. De manera que lo dejo aquí, la reflexión. Gracias, Manuel. Teníamos también una intervención que se nos quedó del primer taller. No sé si es que Mauro Jarquín quisieras hacer esta acotación de que se nos había quedado pendiente. Bueno, era una pregunta, pero realmente no sé qué tanto venga a cuento en la exposición de este taller, entonces mejor... Pasamos, después hacemos otro. Sí, porque era otro tema. Sí, está bien. perfecto. Martín, por favor, Martín Martínez. Hola, bueno, también agradecer el espacio, me parece más que interesante e importante poder conversar sobre esta temática. Y yo, Manuel recién traía, digamos, las memorias, las historias, y yo pensaba en los futuros. Pensaba en la construcción pedagógica en relación a qué invitación de futuros o qué ideas de futuros se están construyendo en estas construcciones de pedagógicas neofascistas, ¿no? Y cómo podemos construir, porque me parece que no solo tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, sino cómo se están jugando las maneras o otras posibilidades a futuro de estar juntos. Y me parece que eso es una cuestión que a mí me preocupa, además digamos, del de hoy y cómo leemos la memoria, cómo se están construyendo ideas de futuro. Eso es por una de las cosas y capaz que Enrique me podría ayudar. Y después en otra cosa que estaba pensando era en estas cuestiones que planteaba de las opciones de libertad, ¿no? Es como que me da como una idea de que más allá de esta batalla cultural parece haber una batalla por relatos de múltiples sensibilidades. Es como que hay una opción de libertad o una opción de odio para cada uno y cada una. Y eso me parece que construye, digamos, una generación narrativa que es muy, muy rápida y muy distinta a la institucionalidad. Y entonces permite como construir como dos dimensiones de la construcción institucional, ¿no? Una discusión pública que pasa por un montón de cosas y mientras tanto voy dejando vacío a la institucionalidad democrática. Entonces estas dos velocidades, estas dos construcciones me parecen como otra cosa que a mí realmente me parece como que me quema en la cabeza en el sentido de pensar que la lucha y la discusión de estos movimientos van hacia el feminismo, hacia los migrantes, pero también a un montón de construcciones que permiten a las personas reconstruir en relación a sus realidades, ¿no? Y pelearnos entre los débiles. Entonces, en ese sentido,
cómo construye una velocidad que parece distinta a la institucionalidad, mientras constituyen la institucionalidad y a Milei gritan presidente, y necesitan la construcción electoral. ¿No? Es común esas cosas, dos cosas pensadas. Gracias, Martín. A Roberto, por favor, y luego Hernán. Vamos a ver, hay que abrir el micrófono. Eso, perfecto. Adelante, Roberto. Enrique, tú eres una de las excepciones que ocurren en las facultades de educación en España. Mi experiencia es bastante crítica con respecto a mis propios colegas. La mayoría de mis colegas en mi facultad de educación no manifiestan ser de derecha ni fascistas, pero en la práctica, por sus bibliografías, por la forma de comunicarse con sus estudiantes, por la forma de establecer ese vínculo estudiante-docente, hay una práctica de autoritarismo. ¿Cuántas hay como tú o como yo en España? Es decir, somos realmente la excepción. La mayoría reproducen continuamente el mismo discurso. ¿Cómo podemos generar otro tipo de pedagogía cuando tenemos el enemigo dentro de casa, dentro de las propias universidades? Es decir, los contenidos de las diferentes, tal vez pase lo mismo en América Latina, que una parte del profesorado lo hace consciente o inconscientemente, pero ponen en práctica pedagogías realmente conservadoras y pedagogías muy de derechas. Para mí es una cuestión grave, gravísima. A su vez, personas como tú o como yo somos considerados outsiders. Eso lo pueden testimoniar Pilar o Manuel. Es decir, lo diferente somos los outsiders. Cuando hablamos sobre vinculamos comunicación con democracia, vinculamos comunicación con libertad, cuando introducimos algo que les resulta ajeno o desconocido. Creo que el principal problema que tenemos en España, y no sé en los otros países de América Latina, cómo cambiamos de actitud a nuestros colegas. ¿Qué hacemos para formarlos cuando tienen incorporada una forma de enseñar, de aprender y a su vez que responde a los cánones de la derecha? No es una solución, es una pregunta bastante que tenemos que valorarla entre todas y todos. ¿Cómo en el seno de las universidades se genera un pensamiento fascista? Gracias, Roberto. Vamos con Hernán Reyes y luego Lila Luquezzi. Gracias al profesor Díez Gutiérrez por la exposición y un saludo a todos. Tenía sobre todo algunas inquietudes, algunas preguntas. Primero, ¿es dable hablar en singular, digamos, de un neofascismo o dada una multiplicidad de características y señales que aparecen en distintos lugares y en distintas experiencias que se acercan a esta categoría del neofascismo? Es necesario pluralizar quizá la categoría, hablar de neofascismos de distinto tipo. La segunda preocupación tenía que ver con lo que Jameson hace muchos años llamaba la lógica cultural del capitalismo tardío, que de alguna manera se refería al multiculturalismo. Parecería ser que el multiculturalismo se convierte en la lógica cultural objeto u objetivo de ataque de los neofascismos contemporáneos, justamente.
y tal como se desprende de la exposición del profesor Díez Gutiérrez. Y yo creo que sería importante indagar en no solamente esto, sino cuál es la nueva lógica cultural de los neofascismos contemporáneos que ha emergido, digamos, como su base y su fundamento. Y esto va ligado a algo que ya Manuel y Martín lo decían anteriormente, tiene que ver con una suerte de nuevo ecosistema, este nuevo ecosistema no solamente de los medios masivos, sino también de las redes sociales y de las plataformas, el mundo digital, la realidad de la virtualización, digamos, de muchas de nuestras interacciones, que a la larga quizá están posibilitando lo que leí hace un par de semanas, leí un artículo sobre la reflexión de Zizek, justamente sobre el tema del neofascismo. Él se refería como la nueva economía libidinal, si no recuerdo mal, tomando un concepto de Baudrillard de los años 70, la nueva economía libidinal, la nueva fantasía sobre la que se asienta el neoliberalismo. Y a mí me da la impresión de que esa nueva fantasía sobre la que se asientan los neofascismos tienen que ver justamente con la destrucción del otro. Es decir, ya ni siquiera es la caracterización del otro como amenaza, sino directamente con la anulación, la eliminación de toda forma de otredad. Y esto solo es dable en tanto en cuanto yo creo que existen las condiciones para no poder disponer de la experiencia directa del contacto con el otro. A mí me da la idea de que la virtualización del mundo o esta transformación del mundo más en imágenes que en otra cosa, imágenes quizá medio fantasmáticas, permiten que lo que algún momento fue casi un juego, los juegos virtuales operan mucho sobre el goce de poder acabar con el enemigo sin ningún escrúpulo. Yo creo que se traslada ahora justamente a las narrativas y los discursos de los neofascismos contemporáneos, lo que impide inclusive algunos procesos que permitan sensibilizar la conciencia. Me parece que si es que lo que prima es esa pasionalidad del goce por destruir al otro o destruir a todo lo que pueda significar lo otro, lo políticamente correcto, como decía el profesor Díez Gutiérrez, creo que es importante indagar sobre estas fantasías que permiten que mucha gente común y corriente puedan adherirse, digamos, a las narrativas y aceptar las narrativas del neofascismo. Y una última cosa muy rápido, yo no sé hasta qué punto esto implica una revolución dentro del capitalismo, porque casi lo que significaría es una suerte de capitalismo sin respeto a las reglas básicas del capitalismo. Y claro, se habla mucho de no sé, semiocapitalismo, capitalismo de plataformas, capitalismo digital, el capitalismo inmaterial, un montón de denominaciones del capitalismo actual, pero creo que el tema de la necropolítica y de la violencia, esta que acabé de mencionar como la fantasía subyacente a los neofascismos, es uno de los rasgos quizá más importantes que habría que indagar. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Adelante, Lila, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todos y bueno, coincido, el diagnóstico es bastante similar en América Latina, por lo menos en el sur de América Latina. A veces tengo algunos problemas porque damos por sentadas algunas categorías que me parece que no están tan claras en esa línea. Yo coincido también con Roberto en orden a cuánto hay de ciertas prácticas, que oponen a lo que ahora se llama narrativa y en los primeros 2000 se llamaba relato, en orden al discurso más progresista, de ciertas formas de autoritarismo, de ciertas formas de cancelación, de ciertas formas que llevan a poner a la defensiva a grupos generacionales que a lo mejor no tienen herramientas conceptualizadoras respecto de, claramente no leyeron a Jameson, pero más allá de eso,
digo, respecto de esos otros que ni siquiera tienen acceso a la universidad. Entonces, digo, me parece, yo con lo que me encuentro últimamente, vivo en el país que preside Milei, es que el progresismo está desconcertado porque en realidad lo que hacen son como crónicas periodísticas con lógicas tradicionales, ¿no? Que se publican a través de Twitter, etcétera, pero que no resuelven ninguna cuestión respecto de la territorialidad, respecto de la inclusión, respecto de la participación, porque además también habría que ver, digo, yo tengo alumnos que adhieren o que han votado a mi ley, etcétera. La verdad es que la argumentación de por qué lo eligieron, etcétera, digo, a mí me parece que una de las claves es escuchar. Y me parece que eso es uno de los problemas más grandes que tuvo lo que antes se llamaba relato, que ahora también se llama narrativa. Digo, al pensarlo en términos de yo soy el portador de una explicación que vos no tenés, es mucho más repelente que conciliador. Y me parece que hay mucho de eso, digamos, en las políticas cancelatorias, en la exclusión de unos otros, en la falta de capacidad de escucha, que a lo mejor tiene mucha más coincidencia que lejanía, lo que fue también empujando a rompan todo. Desde ese lugar, me parece que sí, que el diagnóstico, que claramente con ciertos posicionamientos cuasi actorales se hacen unas afirmaciones como si fuesen la verdad revelada, que no resisten el menor análisis estadístico, se hacen afirmaciones, digo, yo estoy fascinada de estar viviendo en el mejor gobierno de la historia mundial, así se define, digo, dicho por el propio presidente, ¿no? Y con una serie de grandilocuencias enormes que no resisten ningún archivo. Lo que pasa que también a veces damos por sentado que estamos hablando de justicia social cuando en realidad en generaciones menores, y no estoy hablando de jovencitos, digo, gente de 40 años que a lo mejor son docentes en nuestras propias casas de estudio, no están pensando en justicia social, sino que están pensando en derechos individuales. Entonces, en algún punto, cuando hay ciertos derechos individuales en los que están pensando ciertos grupos, como por ejemplo, mi necesidad de la beca, mi necesidad de que el Estado me cubra, mi necesidad de, a lo mejor deja atrás unas necesidades que son mucho más básicas. Entonces, por ejemplo, se dio aquí una discusión sobre, durante la campaña, antes del balotaje, etcétera. Y una de las cuestiones era, bueno, pero se va a acabar el aguinaldo y el trabajo informal es enorme, la gente que trabaja de manera informal no recibe aguinaldo, con lo cual también hay que construir cuál es la interlocución de a quiénes se les está hablando, qué se les está diciendo y en tal caso qué se les pide. En función de qué conceptos, que yo no los tengo tan claros, y me parece que también tiene que ver con que venimos de unos cuantos años de discusión académica con muy poca problematización de la conceptualización, o sea, de aquello que hablamos. Hay un altísimo nivel de abstracción muy lejano del territorio. Entonces, me parece que son discusiones que tenemos que dar fuertemente, porque si no, yo me siento como bastante impotente haciendo la crónica de, o viendo cómo se responde a, y sin que haya ninguna cuestión demasiado innovadora en orden a, ¿qué otra cosa se ofrece? Porque cuando miramos alrededor y vemos, bueno, frente a esto que nos parece un hecho de barbarie, ¿qué se ofrece? Y lo que se ofrece no es muy consistente. Entonces es muy difícil pensar en cómo, digo, y retomando lo que planteaba Roberto, que para mí es central porque, digo, porque yo lo veo en relación con mis alumnos, que me siento y escucho, y tienen 18 años algunos, y de repente tienen miedo a ser, no me acuerdo cómo usan la palabra adoctrinados. Yo les planteaba, pero ¿por qué te tenés tan poca fe? O sea, si tus convicciones son firmes, ¿por qué tenés tan poca fe en tus convicciones para pensar que va a venir cualquiera a convencerte de cualquier cosa, ¿no? Pero digo, me parece que también en la otra narrativa no hay espacio para la escucha y eso me parece que hay que trabajarlo bastante porque si no vamos a ir profundizando este tipo de narrativas que no nos gustan. Muchas gracias, Lila. Si no hay más intervenciones, entonces pasamos. Pilar, ¿querías o no?
Simplemente agregar una cosita, Gisela, porque comparto todas las cuestiones que han compartido aquí mis compañeros y compañeras. Simplemente retomar de esta última intervención de Lila la idea, y porque también lo hemos vivido hace muy poco con algunos de nuestros estudiantes, el replantearse que es un privilegio, ¿no? Creo que hay veces que en ese error conceptual se confunde privilegio con derecho, y con tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué es un privilegio? ¿Por qué estoy en una situación de privilegio? ¿Y qué pone en peligro mi privilegio? ¿Verdaderamente afecta este relato del odio a yo perder mi privilegio, o yo puedo ofrecer una alternativa? Creo que ahí el preguntarse, el escuchar cuáles son nuestros propios privilegios, ¿no? Desde igual un análisis individual primero y luego uno colectivo, ya que nos invitan tanto a lo individual, ¿qué privilegio tengo miedo yo de perder? ¿No? Si tengo suficiente criterio o base para sustentar algo que quizás no es un privilegio y es un derecho, ¿no? Un cambio, ¿no? Y con respecto a lo del cambio de mentalidad, ¿no? Ese miedo al cambio siempre existe, ¿no? Pero estamos continuamente cambiando y nadie se quiere volver a vivir como vivíamos los humanos hace, no sé, 3.000 años, ¿no? Si a alguien le regalan un billete, entonces, ¿por qué ese pasado es tan mítico y tan deseable, ¿no? Si a alguien le regalan un billete dentro a irse, ¿no? Viaja el tiempo 2.000 años hacia atrás, quizás no lo quiera en su propia cultura o incluso si le dieran a elegir en el mundo. Así que, bueno, pues yo creo que esta idea también de los privilegios y los conceptos tiene mucho margen de trabajo, y yo creo que esto es lo que también estamos intentando abrir, ¿no? Ahora en este momento. Así que muchas gracias por también poder escucharlos. Gracias, Pilar. Entonces, si nadie más, Enrique, para que tú también nos des una, no conclusión, pero sí una reflexión de todo lo que hemos escuchado, por favor. Sí, agradecer mucho las aportaciones y las reflexiones que son tan interesantes. De algunas cosas comentar, efectivamente, que aquí en España, no solo, bueno, en Europa no solo se ha dicho que Hitler era de izquierda, sino que Franco hizo pantanos a la seguridad social en España. Es decir, hay un problema de anomalía histórica donde la memoria histórica aquí, por ejemplo, en España, ha sido secuestrada porque frente a otras democracias que se constituyeron desde el antifascismo, porque habían ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, al fascismo, aquí, sin embargo, la democracia se constituyó desde el olvido del pasado. Y por eso nuestro alumnado, de hecho, sabe más del nazismo que del franquismo, que del fascismo patrio. Y esto es uno de los problemas y de los hándicaps, justamente sobre la memoria histórica. Y sí que es verdad que el lenguaje lo está utilizando mucho la ultraderecha, lo comentamos el primer taller, con la reapropiación de términos, la resignificación de determinados conceptos, y que los definen tal como lo entienden, desde esa definición profundamente neoliberal de la libertad de tomarse unas cañas en plena pandemia, aunque contamines a los demás, porque tú tienes libertad para hacer lo que quieras. Esos modelos que se han marcado y se han difundido, el de Argentina, de viva la libertad, carajo, son justamente algo que están aplicando a nivel global. Y sí que parece que están llevando a cabo el manual de instrucciones del ministro de propaganda nazi, Goebbels, que diseñó 12 técnicas de manipulación y las aplican una por una. Y bueno, Noam Chomsky lo ha analizado bastante bien en ese sentido. Yo sí diría que con lo que planteaba el profesor Roberto Aparici, claro, en las universidades en España había 3 universidades públicas tradicionalmente, pero desde el 97 no se ha querido, no ha habido voluntad política de crear ningún nuevo campus público, mientras que las universidades privadas han pasado a casi 60. Es decir, se han crecido como setas, además en contra de todos los dictámenes oficiales, que son negocios.
esas universidades de garaje que se suele llamar en Colombia. De hecho, Madrid, por ejemplo, Ayuso, que es el icono de la ultraderecha aquí en España, hoy daba una noticia diciendo que va a permitir que los fondos buitre entren con capital privado en las universidades públicas. Claro, ¿qué estamos haciendo en las universidades? Está la pregunta, ¿no? Que no manifiestan ser de derechas ni fascistas, pero sus formas lo son, decía el profesor Aparici. Claro, yo por eso siempre recuerdo la frase de Martin Luther King, aquello que decía que nos arrepentiremos no tanto de las malas acciones de la gente mala, sino de tanta gente buena que miraba para otra parte. Es decir, no es solo que tengamos que reflexionar, sino que nos tenemos que comprometer. ¿Y cómo hacer? Pues lo que estamos haciendo, crear redes, por ejemplo, el Foro de Sevilla, por otra política educativa, donde estamos profesorado desde una línea crítica, o Unidigna, por una universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente, que estamos justamente por otro modelo de universidad, o la red de universidades por la renovación pedagógica, que estamos recuperando todos los movimientos de renovación pedagógica desde el ámbito universitario, crear redes. Pero también estamos entrando en clase unos de otros y de otras para aprender cómo trabajar y para trabajar conjuntamente, eso que decimos de cooperar, ponerlo en práctica. Pero también estamos dando ejemplo. Yo hoy acabé el doctorado y dije, señores, nos vamos ahora todo el mundo a la manifestación en contra del rearme y de la OTAN, porque el maestro o la maestra luchando también está enseñando. Yo, de hecho, siempre me presento como profesor y activista, porque son dos caras de la misma moneda. Por eso yo no me centro tanto a veces en estos debates que me parecen a veces un tanto nominalistas en el ámbito académico. Pues el neofascismo es singular o neofascismos en plural, bueno, pues es que se ha organizado y se replica miméticamente, y mientras nosotros estamos debatiendo si en singular o en plural, ellos están ganando la batalla cultural. Ya lo dijo Carlos Marx, es que hemos reflexionado suficientemente, pero tenemos que cambiar el mundo. Entonces, debatir sobre los nombres, el goce libidinal de si sé que lo que prima, si es la pasionalidad o las fantasías subyacentes, yo creo que lo que hay que hacer es combatirles, porque es que si no acabamos haciendo un poco revoluciones de café mientras ellos ganan la guerra cultural. Porque, claro, sí que hay una nueva lógica cultural, como decía muy bien el profesor Hernán Reyes. Ese nuevo ecosistema es la manosfera. Pero yo les pregunto, ¿quién de los que estamos aquí estamos en ella? Que levante la mano la gente que tiene TikTok, que tiene BeReal o que está en Twitch. Porque ahí es donde se está debatiendo Siempre hay un par de frikis en todos los grupos que decimos que estamos ahí. Pues sí, pero realmente la mayoría de la gente dice, no, eso, ¿qué voy a perder yo el tiempo en eso? Efectivamente, porque además es un mito eso de los nativos digitales. Ya lo explicó Desmourgué desobradamente a través de investigaciones con el libro que hizo, que fue un bestseller, de La fábrica de los cretinos digitales, que decimos, si ponemos a un abuelo o una abuela tantas horas como cualquier adolescente a trabajar con las redes sociales, acaba siendo una influencer o un influencer. Entonces yo sí que me parece, y acabo con esto, que también tiene mucha razón la profesora Lucchesi, que lo que ofrecemos como alternativa no es muy consistente. Lo abordaremos en otro taller porque es una de las causas del auge del neofascismo y es lo que se ha denominado técnicamente la tragedia de la socialdemocracia, que es, como antes decía, bueno, pues justamente hemos acabado comprando el marco, el relato, la narrativa de la derecha y de la ultraderecha, sobre todo en temas securitarios y migratorios. Por ejemplo, vamos a crear un ejército europeo, porque lo ha mandado Trump, y se va a gastar 800.000 millones de euros recortándolos de educación, de pensiones, de sanidad. Lo ha dicho el secretario de Defensa de la OTAN, el presidente de la OTAN, y lo van a aplicar Ursula von der Leyen, y la gente no está reaccionando. En la manifestación de hoy habría como mucho 120 personas, como mucho, en una ciudad que tiene 150.000 personas. Entonces, claro, en esta inacción de
la izquierda, lo que nos tenemos que preguntar no solo qué hace la derecha y la ultraderecha, sino si realmente podemos apasionar a la gente joven y a la sociedad por un relato alternativo, por una meta alternativa, por una utopía diferente del bien común. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también a todas las personas que participaron en este segundo tema del taller. Y creo que es importante dejar sentado que estamos a la merced de redes digitales en donde todo es permitido y en donde vemos que hay discursos que desacreditan. Haciendo un resumen muy cortito de lo que se habló, es que todos estamos expuestos a discursos que desacreditan las luchas colectivas, que alcanzaron derechos humanos, que alcanzaron muchas de las acciones que hoy se tienen como naturales y que no son naturales, sino que fueron producto de luchas intensas en donde mucha gente perdió la vida, pero que ahora las gozamos, y que estos discursos hoy en día están abogando al individualismo, al hacer líquido todo lo que significa territorio o identidades. Y esto hace que, como se decía también aquí, se pierda de vista a la otra persona, ¿no? Ya solamente nos metemos en burbujas en donde todo pasa dentro de lo que nosotros y nosotras creemos y no estamos dispuestos y dispuestas a revisar lo que pasa alrededor. Entonces, creo que es muy importante también lo que se ha dicho desde la construcción como una alternativa lógica a lo que tenemos, es la unidad, hacer redes, trabajar por el bien común, levantar la voz en colectivo para que tampoco sea una agresión a ciertas personas o a ciertas imágenes, sino también ir encontrando los colectivos que defienden estos derechos ya alcanzados durante muchísimo tiempo de luchas. Pedirles que nos acompañen, que dejen sus comentarios en las redes que estamos transmitiendo este espacio y estos talleres. El tercer tema que nos va a convocar próximamente va a ser el neofascismo y redes sociales. Justamente la batalla cultural se da en las redes. Hoy en día ya no estamos... todos y todas estamos expuestos a las redes digitales. El tema es saber cómo este instrumento realmente tiene ese carácter y cómo la participación ya no se da únicamente por decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo en las redes, sino también por la toma del espacio público. Agradecemos por este nuevo día de reflexiones, de conversación, y nos estaremos encontrando en el tercer tema aquí en la Casa de la Comunicación CIESPAL con la Cátedra Kaplún. Muchísimas gracias, Enrique, y a todas las personas que hoy nos acompañaron. Hasta una próxima. Gracias, saludos.